que ponga en jaque a los gobiernos pro-occidentales de esta región. Bueno, esa es la situación que se está viviendo entonces hoy en Irak y en esa zona del Golfo. Mauricio, hoy día también habló el presidente Bush en Estados Unidos. Sí, te iba a decir, Macarena, que contraste con ese control informativo de allá. Decíamos antes que hay mucha más apertura. Mal que mal, este país ha aportado gran parte de la doctrina sobre la libertad de expresión en todo el mundo, aquí en Estados Unidos. Pero las autoridades sí tienen muchas veces intenciones de influir en la opinión pública. Hoy hubo una importante reunión del gabinete del presidente Bush, que vamos a ver en imágenes, donde estuvo con sus colaboradores más directos en áreas de seguridad y defensa. Y posteriormente a ello, el presidente Bush entregó un mensaje clarísimo, tratando de mostrar que no está obsesionado solo con la guerra y que está muy preocupado por los temas llamados aquí domésticos, los temas que interesan a la gente, como diríamos en Chile. Vamos a escuchar lo que dijo sobre ello el presidente Bush. Hemos revisado nuestras estrategias para hacer del mundo un lugar más pacífico y nuestro país un sitio más seguro, para hacer que nuestros ciudadanos desarrollen sus vidas del modo más sano y próspero posible. Bueno, fue a continuación de ello que el presidente Bush señaló que a partir de un país más seguro, de un mundo más resguardado, es posible construir mejores sistemas de salud pública, de protección social, de seguridad social, de educación para los niños, demostrando de una u otra forma que eso es lo que quería poner también en la agenda y que la agenda nacional no se le ha olvidado al presidente Bush, Macarena. Bueno, es difícil en este momento, obviamente, poner esa agenda en el día cotidiano, visto lo que está pasando ahí en el Golfo Pérsico. Sin embargo, hablábamos al principio de que el objetivo principal de esta campaña, por lo menos cuando se comenzaron los bombardeos ayer, era Saddam Hussein, pero todavía la gran incógnita es si está vivo o está muerto, y si era él el que aparecía en esas imágenes que vimos. Vamos a ver una nota y después vamos a comentar este tema, Mauricio. Señor secretario, ¿cree en verdad que el hombre de la cinta, el que apareció anoche en la televisión iraquí, era en realidad Saddam Hussein? Estamos discutiendo sobre eso. ¿Quién es realmente Saddam Hussein? ¿Será este hombre que representa unos 60 años y que hoy presidía el Consejo de Gabinete en Bagdad? ¿O tal vez este otro, más viejo, fatigado, canoso y con sobrepeso, que 3 horas después de iniciado el ataque se dirigía al pueblo iraquí en un mensaje que evidentemente fue grabado con anticipación? Las diferencias entre uno y otro son notorias y la polémica surgió de inmediato. El exdirector de la CIA se apresuró en afirmar que se trataba de la misma persona. Sin embargo, la agencia continuó investigando quién es quién detrás del pronunciado bigote. Incluso en el Pentágono se sospecha que tal vez ninguno de los dos sea el verdadero dictador de Irak. Y no sería nada raro. Hussein usó dobles en todos sus cumpleaños e incluso cuando recibió la visita del líder austríaco Jörg Haider. Descubrí que el personaje a la izquierda es el verdadero Saddam, en 1990. El segundo es un doble, y estos son otros dobles de él. Armado con tecnología computacional de última generación, el forense alemán Dieter Buhmann analizó miles de fotografías y grabaciones de Hussein. Comprobó que el líder iraquí dispone de al menos 3 dobles, aunque la leyenda cuenta que serían 12 los clones de Saddam que aparecen en público disparando rifles y fumando puros igual que él, con tal de impedir que maten o atrapen al hombre fuerte de Bagdad. A simple vista estos hombres parecen iguales, pero para los científicos hay diferencias anatómicas demasiado notorias. El ángulo del párpado izquierdo tiene una estructura distinta. La punta de la nariz no tiene la misma forma y lo mismo ocurre con la oreja. Desde principios de los 80, Hussein acostumbra usar dobles y desplazarse de un palacio a otro para confundir a quienes buscan su muerte. El primero de sus clones fue asesinado en 1984 en un atentado que por supuesto iba dirigido contra Saddam. Otros 2 dobles también murieron, pero de manos del propio Hussein, quien creyó que se estaban transformando en una amenaza. Es parte de su personalidad violenta, peligrosa y al mismo tiempo paranoica la que habría llevado a Hussein a utilizar dobles, clones que son elegidos por él mismo y que siempre tienen algún defecto, con tal de que nunca sean mejores que él, porque más que loco, la CIA clasifica a Saddam como tremendamente narcisista. Por una parte, está tan cegado por su propia vanidad que hasta sus propios sueños mesiánicos, donde no hay lugar para el dolor o el sufrimiento de las personas, quedan en el olvido. Tanta vanidad es la que lo obliga a teñirse el pelo, y ese mismo narcisismo es el que, según los expertos, lo motivará a enfrentar cara a cara en algún minuto a Estados Unidos. No dejará pasar la oportunidad de convertirse en mesías, héroe y mártir a la vez.
No creo que los matones se queden a morir en sus búnkers. Hussein tratará de salir como sea. Pero mientras no esté seguro de qué minuto será el indicado para dar la cara, Hussein seguirá usando dobles, como Fawaz el Emari, a quien solo es posible diferenciarlo de Saddam porque tiene menos lunares en su cara. Saddam obliga a sus hijos a que también tengan dobles. Su primogénito, Uday, es tan controvertido y descontrolado como su padre. Latif Yahia fue elegido como su clon. Él se adueñó de mi personalidad y no he podido superar esto. Me entrenaron meticulosamente con videos en cómo caminar, cómo hablar, cómo nombrar a sus amigos, cómo conducir, cómo fumar, cómo beber, cada movimiento tal como Uday. Yahia había sido amigo y compañero de colegio de Uday. Un día fue encarcelado, golpeado y sometido, por cierto, involuntariamente a cirugías plásticas. Han tratado de matar a Uday 11 veces, pero he sido yo quien ha recibido las balas. Tengo 9 balas en el cuerpo. Por eso es que eliminar o atrapar a Saddam ahora parece tan difícil. El problema para Estados Unidos no es disparar, sino saber a qué Hussein dispararle. Y si finalmente las tropas norteamericanas lo dan por muerto, ¿quién sabrá realmente a quién corresponderá ese cadáver? Bueno, dentro de poco lo que dijo la CIA sobre estas imágenes de hoy, vamos a tener también, ya la vemos en pantalla, el contacto con Mónica Pérez desde la zona de conflicto. 1 minuto y ya volvemos, no se vayan. Bueno, y vamos directo ahora a la zona del conflicto. Ahí está Mónica Pérez. Mónica, ya está claro el daño que ha sufrido la población civil en Irak y qué edificios, por ejemplo, fueron los alcanzados y los destruidos en el día de hoy. Buenas noches. Buenas noches, Macarena. Así es, ha sido fuertemente golpeada la ciudad de Bagdad. Están las tropas invadiendo por el sur, también por el norte. La verdad es que la ofensiva norteamericana se ve muy fuerte, muy potente y se está hablando ya de una avanzada muy rápida. Sin embargo, yo he podido conversar con gente, sobre todo de organismos humanitarios, que han vivido mucho tiempo en Irak, que conocen muy bien a esa gente y me dicen de que a pesar de que quizás las tropas norteamericanas puedan llegar rápidamente a acercar a Bagdad, muy distinto va a ser que una vez que estén alrededor de Bagdad puedan rendir fácilmente la capital iraquí. Creen que cuando ya estén rodeando los centros neurálgicos de la capital donde vive Saddam Hussein, no va a ser tan fácil ni va a ser tan rápida ese triunfo sobre el régimen iraquí. Macarena. Mónica, después de los bombardeos del día de hoy, sería bueno saber si la ciudad siguió funcionando, porque hubo edificios que quedaron claramente muy dañados, había fuego en el centro de la ciudad, por lo tanto se puede prever también que de alguna manera se hayan bloqueado las actividades en la ciudad. Bueno, dentro de la situación de emergencia extrema en la que están, la ciudad no ha sido en ese sentido tan alterada, porque si pudimos ver en las imágenes que la energía eléctrica no ha sido dañada, yo no sé si intencionalmente o no, sin embargo, no sé si porque han fallado los misiles norteamericanos, pero la energía eléctrica ha seguido funcionando. Se ha visto que al parar los bombardeos salían automóviles por las calles, tampoco la presencia militar era tan masiva en las calles de Bagdad, por lo tanto se respiraba un ambiente evidentemente de gran emergencia y peligro. No se ve a ninguna persona normal caminando por las calles, los ciudadanos se han refugiado en sus hogares, pero tampoco es una situación de caos total, porque además también conversando con gente de Cáritas, ellos me han comentado de que antes de que ellos salieran de Bagdad, han dejado en la población iraquí, que depende en un 60% de las donaciones que da tanto el gobierno como organizaciones humanitarias, han dejado grandes cantidades de alimentos repartidos, con los cuales ellos podrían aguantar hasta mayo o junio, me decían, y también reservas de agua y de todos los alimentos básicos para que ellos simplemente tengan que refugiarse en sus hogares y aguantar hasta que pasen los bombardeos, que por ahora están siendo bastante selectivos y no están afectando a la población civil como fue en la operación pasada en la primera guerra del Golfo. Sí, Mónica, de todas maneras el secretario de Estado norteamericano, de guerra norteamericano, dijo hoy que lo peor todavía está por venir. De todas maneras, hoy también hubo bajas, por lo menos en cuanto a armamento, de los estadounidenses. 2 helicópteros se dice que habrían caído. ¿Qué información se maneja de eso?
Bueno, hay información contradictoria. Por un lado, el gobierno iraquí dice que derribó estos helicópteros y por otro lado, el gobierno norteamericano está diciendo que estos helicópteros se accidentaron y que el personal, los soldados, fueron rescatados, digamos, exitosamente. Yo no sé qué habrá pasado con los aparatos, pero hay como versiones contradictorias. No habrían sido un derribo, sino un accidente y la gente habría sido rescatada y estaría de nuevo junto a las tropas norteamericanas, y en el otro caso se dice lo contrario. Es muy difícil a estas alturas poder conocer qué realmente está pasando, porque incluso los periodistas que están destinados en el Comando Central Norteamericano en Qatar están diciendo que realmente no tienen nada de información que entregar, porque todo se está manejando con extremo secretismo, con extremo cuidado para no dar ninguna ventaja a Saddam Hussein y a su ejército. Mónica, otro de los temas que en este momento importan mucho son la cantidad de víctimas que hasta el momento ha tenido este conflicto. Vimos este masivo bombardeo sobre Bagdad. Al principio se hablaba de 14 muertos solamente. ¿Tú qué informaciones manejas al respecto? No manejo nada más que esa información, que ha sido la información entregada por el gobierno iraquí. Ellos han dicho que han sido muertos 4 soldados iraquíes y 14 personas habrían sido heridas. Ellos mismos mostraron a estas personas en un hospital y es la información oficial entregada por ellos. La parte norteamericana no ha entregado ningún recuento de ningún tipo en este sentido. Y Mónica, respecto a los refugiados, ayer comenzamos a ver cómo algunas personas empezaban ya a salir de Irak. Hoy día me imagino que esto se ha intensificado. Sí, pero desgraciadamente el gobierno jordano, en el país donde me encuentro yo, ha cerrado la frontera, la mantiene férreamente cerrada la frontera a los ciudadanos iraquíes que quieran cruzar. Solamente están pudiendo pasar aquellos que tengan un permiso de residencia o que sean ciudadanos de terceros países, digamos que se dirijan a otro país que no sea Jordania. Esa ha sido una decisión política porque ya en la guerra del 91 Jordania se vio invadido por una cantidad demasiado grande de refugiados, una situación que se le fue de control y no quiere que esto ocurra nuevamente. Yo estuve esta mañana en la frontera, no había llegado ningún iraquí, sí habían llegado unos 200 sudaneses que trabajaban en Irak, pero solamente 25 de ellos se quedaron en un campamento que está hecho para personas de terceros países, es decir, no refugiados, porque los únicos que tienen estatus de refugiado son los nacionales del país que está en la confrontación bélica, es decir, solo los iraquíes. Por lo tanto, estos 25 sudaneses quedaron en un campamento de la Media Luna Roja que está encargada de aquellos personas que se han tenido que desplazar, que más bien se refiere a un fenómeno migratorio. El campamento que maneja la Comisión de Refugiados de Naciones Unidas está vacía, estaba en construcción todavía, ambas la verdad que estaban en construcción, estaban montando las tiendas de campaña, los baños, etcétera. Es decir, que ellos todavía piensan que va a tardar en llegar los refugiados. Las mismas organizaciones me decían que un viaje desde Bagdad, por ejemplo, si es que pudieran salir hasta la frontera jordana, está costando unos $500, una cantidad de dinero que los iraquíes realmente no manejan en este momento. Por lo tanto, para ellos es mucho más seguro por ahora mantenerse en sus casas y aguantar hasta que pasen los bombardeos. Si la situación se pusiera peor, la mayor parte de ellos estaría saliendo más bien por Siria, donde hay otros 3 campamentos y donde están siendo acogidos más masivamente. Por el lado jordano la situación está tranquila, por ahora en el tema de los refugiados, no así en el tema político. Bien, Mónica, te vamos a mantener en contacto, no te vayas, por favor. Nosotros vamos a dar más bien una visión experta de cómo han sido los ataques, desde dónde se están realizando y por qué la Armada está jugando en este momento un papel clave en este conflicto. Vamos a tomar contacto con nuestra sala de mapas. Ahí está el comandante Matías Purcell, subdirector de la Escuela Naval, que nos va a acompañar como asesor de Tele 13 en materias militares y estratégicas. Comandantes, muy buenas noches. Buenas noches, Macarena. Bueno, aquí claramente el ataque hoy día fue bastante macizo, pero lo que no queda muy claro, comandantes, es exactamente de dónde vinieron estos misiles de las fuerzas estadounidenses y británicas. Macarena, creo que para entender lo que está sucediendo es necesario explicar primero un proceso que está en marcha, que es cómo se conduce la situación de crisis y se pasa a una situación de guerra en el día de ayer y que hoy día estamos presenciando. Se adopta un modelo político estratégico de estrategia total, es decir, se articula el poder del país en 4 campos de acción, uno interno, uno externo, uno económico y uno bélico. Los 4 interrelacionados
los 4 interdependientes que corren en forma paralela pero concurrente al logro del objetivo. Inicialmente, durante la fase de crisis, el centro de gravedad estaba hecho en Naciones Unidas, pero mientras tanto el campo de acción bélico, las Fuerzas Armadas empezaron a desplegar. Este despliegue inicialmente son las fuerzas navales para asegurar un control del mar que permitiera ejercerlo, llevando todo el soporte logístico que requiere una campaña de esta envergadura. Eso solo se puede hacer mediante transporte marítimo. Una vez establecidas las bases avanzadas, se despliegan las aeronaves y posteriormente las fuerzas militares. Comandante, perdón, para que esto quede claro, esto quiere decir que los ataques de hoy día fueron por el mar. Usted ahí tiene un mapa detrás, tengo entendido que desde el Mar Rojo y también desde el Golfo Pérsico fueron hechos estos ataques del día de hoy. Si pudiéramos poner el despliegue de los portaaviones, es necesario entender que las fuerzas navales fueron asignados ciertos blancos a batir. El proceso de selección de blancos obedece a equiparar las necesidades de los 4 campos de acción y después se asignan a las fuerzas que están más capacitadas para batirlo. En este caso, los grupos de batalla de portaaviones. Vemos en la pantalla el despliegue que se muestra de los portaaviones. Es necesario hacer una precisión. Quisiera explicar en qué consiste un grupo de batalla de portaaviones. Quisiera poner como ejemplo el portaaviones Lincoln, que se aprecia en este momento zarpando desde su puerto base en San Diego, California. En sí es una unidad tremendamente poderosa, tiene una capacidad aeronaval de 80 aeronaves de combate, es una mezcla de aviones F-14 y F-18, el avión F-14 hizo famosa la aviación naval con la película Top Gun, y tenemos una capacidad de 80 aeronaves a bordo. Sin embargo, un grupo de batalla de portaaviones, que se muestra, abarca submarinos nucleares para la protección del grupo de batalla, buques de superficie que proveen protección al portaaviones mismo y una capacidad de misiles Tomahawk que es muy importante y muy interesante de analizar. Los Tomahawk fueron exactamente los que hicieron los ataques en el día de hoy, pero además, comandante, es importante decir cuántos de estos portaaviones, que es una fuerza ya increíble, digamos, las que estaría ya desplegada en la zona. Creo que Estados Unidos tiene 6 portaaviones en la zona. Estados Unidos tiene 6 portaaviones en la zona, de un total de 12 portaaviones que tiene en su inventario naval. Y en este momento los 6 portaaviones están en condiciones de lanzar tanto ataques aeronavales como también batir los blancos asignados a los buques de superficie mediante el empleo de misiles cruceros, que es lo que hemos estado viendo en las imágenes sobre Bagdad. Ahora, para entender bien eso, usted está diciendo que estos portaaviones, este grupo de batalla también comprende submarinos que van acompañando al portaaviones. ¿Estos submarinos son del tipo submarinos nucleares, por ejemplo, están dotados con este tipo de tecnología y de armamento? Eso es correcto. Todo el inventario de submarinos que posee la Armada de Estados Unidos en este momento son submarinos nucleares, no tiene submarinos convencionales. Y de los portaaviones que están en el área, 4 de ellos son con propulsión nuclear, como es el caso del Lincoln que se ve en este momento en pantalla. Bueno, comandante, muchísimas gracias. Nosotros vamos a estar en contacto en estos días para que usted nos dé todas estas explicaciones técnicas. Vamos a volver a la zona del conflicto, a la zona del Golfo. Ahí está Mónica Pérez. Mónica, entendemos que ya están informando de que hay nuevos ataques en la zona. Macarena, yo en este minuto aquí no manejo esa información, no podría comentarte sobre el tema. De todas maneras, lo que sí manejas es el ambiente que hay en la zona, todos los países árabes alrededor. Lo que pasa es que la cadena Al Jazeera en este momento está informando que sí habrían nuevos ataques ahí en la zona de Bagdad. De todas maneras, coméntame un poco qué es lo que sucede exactamente en los otros países árabes, porque al parecer estaría haciendo una especie de polvorín en la zona. Así es, la verdad que el ambiente está bastante caldeado, todos los gobiernos que están cooperando con Estados Unidos, como puede ser Egipto y Jordania, lo mantienen bastante en secreto. Mañana, que es el día viernes, es el día de los rezos aquí en el mundo musulmán, va a ser bastante complicado. Hoy ya hubo manifestaciones en esta ciudad, en Amán, ilegales, que fueron, digamos, reprimidas, y hoy el rey dijo que mañana estaban absolutamente prohibidas las manifestaciones políticas en relación a la guerra. Sin embargo, nosotros sabemos que los partidos islamistas radicales ya han llamado a manifestaciones masivas después del rezo de la mañana, que es muy importante, ustedes saben, en el mundo musulmán, como ya pudimos ver en otros conflictos como el de Pakistán, y esperamos que entonces va a haber bastante problema en las calles de Amán. Todos digamos, los testimonios que yo he podido escuchar
de personas, de jóvenes árabes, de mujeres árabes, realmente solo hablan mal de Estados Unidos, dicen odiar a Estados Unidos, dicen odiar al presidente Bush, lo ridiculizan, lo insultan, y evidentemente esto va a ser es caldo de cultivo para que los movimientos extremistas, tanto en Palestina como en otros lugares, realmente puedan hacer los ataques suicidas que ya hemos visto en otros periodos. De todas maneras, respecto a una posición oficial de los gobiernos, especialmente ahí en Jordania, por ejemplo, no hay nada. Esto es a nivel de la gente de la calle, organizaciones espontáneas en contra de Estados Unidos, ¿o no? Por supuesto, los gobiernos son, por lo menos Egipto y Jordania, son gobiernos aliados al gobierno de Estados Unidos. Lo que pasa es que ellos están en contra totalmente de sus opiniones públicas. Lo que pasa es que tampoco podríamos decir que aquí en Jordania hay una democracia absolutamente perfecta, porque el Parlamento está suspendido hace varios meses, aunque hay elecciones fijadas en el corto plazo. Por lo tanto, el gobierno del rey simplemente quiere mantener como una especie de neutralidad entre su lealtad al mundo árabe y su lealtad a Estados Unidos. Bases a Estados Unidos, así que por eso también se entiende esta invasión por el norte. Vamos a hacer una pausa y vamos a volver de inmediato con lo que está ocurriendo en este momento en la zona del Golfo. No se vayan. Irak invade Kuwait. Just 2 hours ago, Allied air forces began an attack on military targets in Iraq and Kuwait. El presidente de los Estados Unidos, George Bush, ordena el avance de sus tropas en el Golfo Pérsico.